Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR haciendo el programa Reformulando. Y bueno, esta cabina es modo quédate en casa, porque así debe ser. Y hoy vamos a tocar un tema que ha causado mucho ruido, sobre todo porque lamentablemente en México no estamos acostumbrados a escuchar para entender y después, en todo caso, responder o preguntar. Estamos acostumbrados a oír un rumor ahí y ¡paz! Soltamos, ¿no? Y entonces nadie se entera de nada. Así está lo del COVID. Desde el principio se dijo todo lo que iba a pasar. Ah, no. Los locutores y periodistas que andan en la grilla dicen lo que les da la gana y han hecho mucho daño. Igual pasa con un proyecto que para mí urgía en este país. Y como hacía años que no se hacían obras importantes, porque pues el dinero estaba en los bolsillos de los que se robaban el dinero de los mexicanos. Entonces, esta obra, que sí es una obra que no se hacía en muchos años y que urgía, pues también les ha dolido. Les ha dolido porque no les deja dinero. No tienen de dónde robar. Entonces, vamos a ir hablando de este tema despacito con don Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pilar. Buenos, a tus órdenes, ¿cómo estás? Me encanta su entorno de arte, ¿eh? Eso habla bien de usted, bueno, para mi gusto. A ver, don Rogelio. Híjole, ¿por qué en México nos cuesta tanto pensar en los demás? Pues yo creo que es una herencia de una fórmula de explotación que siempre fue se posicionó como la fórmula del éxito, el que, como bien decían, era el que no tranza, no avanza, el egoísmo como fórmula del individualismo, como fórmula de éxito. Pues entonces yo creo que eso significó haber perdido muchos valores de colectividad, de comunidad. Ya se vio que los resultados han sido funestos para el país en general y debemos entrar a una etapa de mayor compenetración del entorno, llámese nuestra comunidad, del entorno social, ambiental, de que sea, ¿no? Pero sí ser más consecuente con nuestros actos, y esa consecuencia implica también una forma distinta de operar desde muchos entornos, empezando por el poder. Saber que el poder es un factor que debe ayudar a la mayoría, no a una minoría. Y esto tiene pues, también raíces muy fuertes en ser un país conquistado, en un país de vasallaje, en fin, muchos procesos que muchos escritores han perfectamente descrito esto. Y nos lleva a, de repente, se suelta ya la sociedad en un ámbito de libertad, condiciones que antes determinaban que esa libertad no era tal, porque la cooptaban con dinero, la cooptaban con la opinión, o sea, muchas cosas. Y ahorita estamos en una etapa de fuerte contradicción. Mucha gente cree que se está dividiendo la sociedad. Yo creo que están manifestándose cosas que se vienen gestando hace mucho tiempo y que están inherentes a la sociedad mexicana, por ejemplo, el clasismo y el racismo. Y en ese sentido, pues para muchas clases sociales es difícil reconocerse como clasistas o racistas cuando realmente cotidianamente lo son. Entonces, hay muchos factores que se tienen que enmendar de la sociedad. El chiste es de que el resultado de una buena comunicación, una buena comunidad, una buena responsabilidad hacia los demás puede resultar mucho mejor en este tipo de sociedades que mantenernos bajo los esquemas tradicionales de dominio de una clase sobre otras. Absolutamente de acuerdo con usted. Yo he trabajado muchos años de mi vida en comunidades indígenas, tanto en Tabasco, seguramente usted escuchó hablar del Laboratorio de Teatro Campesino Indígena que dirigía María Alicia Martínez Medrano. Sí, con Enrique González Pedrero. Exactamente, con González Pedrero. En Yucatán y aquí en Quintana Roo he trabajado en comunidades indígenas. El gobernador anterior, Borge, se robó, entre otras cosas, 400 millones de pesos que se iban a dedicar a los caminos cosecheros, ¿no? Para que las comunidades que hacen el esfuerzo de trabajar y de cultivar
pudieran sacar su mercancía, ¿no? Y no fueran víctimas del coyotaje, que es lo que usted está mencionando de otra manera, ¿no? El Tren Maya, lógicamente que tenía que causar reacciones diferentes, ¿verdad? Tal vez al principio costó un poco explicarlo. Eso es lo que yo siento que a veces pasa en el actual gobierno, que tiene muy poco tiempo para educarnos nuevamente y educarnos en colectividad, porque es un gobierno que pregunta, ¿no? Es un gobierno también el que tenemos aquí de Carlos Joaquín y la alcaldesa de aquí de Benito Juárez, que no nos encerraron así, se encierran, no, nos conminaron a hacerlo. Y yo sé, don Rogelio, que usted tiene bagaje en esto, que usted ha caminado mucho a la par de Andrés Manuel y además como persona le interesa, como arquitecto, ver que las cosas se hagan bien y que sean fructíferas, porque se está buscando otra manera de desarrollo económico. Quieranlo o no, tenemos que ser integrales. Así es, y yo creo que ya a mucha gente no entiende este momento, pero estos momentos de transformación han sido muy, muy radicales sin que hubiese existido tampoco grandes cismas sociales. El hecho de estar volteando la economía, de que ahora se invierte abajo y para que de abajo hacia arriba tengamos una base económica, o sea, un mercado interno más fuerte, de incorporación a ciertos principios de no privilegios, separar el poder político del poder económico, sin afectar el poder económico en términos de te voy a quitar, no, simplemente sepárate, no influyas en determinadas decisiones, mantengamos las decisiones correctas, sin que implique un factor que nos ha hecho mucho daño, que es la corrupción, porque todo este manejo anterior de lo que es, por qué se hacía una cosa y se decía otra, y todo eso realmente era la simulación, una sociedad que simulaba mucho, bueno, sigue simulando, ¿no? Pero ya ahorita como que se tiene que estar en una época de mayor objetividad, esto es esto y no puede haber de componendas de por medio, en fin, eso se está llevando a cabo con mucha oposición, con mucha inconformidad y con mucha incomprensión también, porque también hay algo que dice Pilar. Sí, creo que si bien nuestro líder es un gran comunicador, él lo hace diariamente de las maneras, y yo creo que nos ha faltado a algunos programas, con particularmente al Tren Maya, ser mejor comunicadores. Hemos carecido de una campaña de posicionamiento de un proyecto. Pero también esto implica una serie de factores importantes de las nuevas formas. Prácticamente tenemos un micro programa de comunicación muy pequeño, que apenas se está dando a conocer. En muchas sociedades, yo le comentaba a mucha gente que el año pasado nos enteramos que había un proyecto ferroviario en Inglaterra, de un tren que creo que va de Londres a Leeds, son 600 kilómetros. Ya la agencia gubernamental que se encarga de este tipo de proyectos ferroviarios ya había contratado a más de 10 empresas de comunicación. Entonces, la comunicación en unas sociedades donde sí saben, tienen el antecedente cotidiano de los trenes, aún en esas condiciones saben perfectamente que el factor comunicación es vital. Y ahí sí hemos nosotros caído en omisiones que tenemos que subsanar, tenemos que remontar. Yo sé que en la región sureste donde está el tren hay mucha aceptación porque sí caminamos a esa zona, sí platicamos, sí nos sentamos desde hace más de 2 años con la gente, comunidad por comunidad. Hoy día tenemos el 100% así firmado de las actas de las anuencias de las comunidades por donde pasamos, por donde pasa el tren, por donde pasa la vía, firmado las actas de derechos de vía, de todo eso. O sea, ahí sí tenemos un 100%. Pero ese carácter que hay localmente por un trabajo local que se hace con los enlaces, con mucha gente a pie, digámoslo así, no existe para el resto de la República, donde hay grandes prejuicios y grandes incomprensiones. Y sobre todo una cosa que dijiste muy en serio al principio, de repente alguien dice una cosa y salen todos. Yo les digo que son como los perros de rancho, que sale a ladrar el primer perro y ya todos los demás salen a ladrar sin saber por qué, pero salen ladrando. Bueno, a algunos les meten dinerito en el bolsillo, ¿eh? Seguramente, ¿no? Sí, bueno, ya no pues el de adelante, los demás ahí salen a ladrar nada más. Entonces, de repente dicen, vamos a destruir la selva, que el tren va a destruir la selva. Yo digo, a ver, yo estoy en reuniones con
opositores. Le digo, a ver, explíqueme, a ver, aquí está el plan, dime dónde afectado. No son capaces ni siquiera de señalarlo porque no conocen el territorio. Pero creen que el territorio es pristino, que vamos a pasar y vamos a arrasar la selva así como unas locomotoras, como se hacen las carreteras. Entonces, bueno, hay mucho prejuicio, pero también hay un posicionamiento político de por medio, que es parte de este ambiente que estamos viendo que está cambiando. Hay mucha gente que está en contra de la 4T y un proyecto emblemático de la 4T debe ser atacado por ellos. ¿Por qué? No saben, pero tienen que atacar. Entonces, ahí es donde tenemos un problema que tenemos que subsanar, pero yo siempre he dicho que más vale hablar de bulto que hacer declaraciones. Hacer las cosas es vital. Tenemos que hacer rápidamente el tren. Tiene que darse la cuenta la gente que estamos en territorios ya alterados físicamente. Son los derechos de vía, donde pasa el tren por 730 kilómetros. Y lo demás son carreteras. Por ejemplo, Cancún, Tulum, nos vamos a ir por en medio de la carretera. Entonces uno dice, bueno, sí hay algunos árboles que vamos a quitar, pero son árboles recién plantados, no son originarios, tienen nada que ver con la cuestión ambiental. Son reubicaciones de árboles que vamos a subsanar. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay un intento muy fuerte de querer alterar las cosas, ¿no? O sea, en fin, es un proceso esto que yo creo que vamos a ir poco a poco haciendo que la gente esté informada. Lo más importante es informar, lo más importante es tener este tipo de oportunidades contigo, como esta, que se los agradezco mucho porque son las oportunidades que tenemos para explicar las dudas, para aclarar. No todo es bueno, hay muchos problemas en el tren, como cualquier proyecto importante, pero creo que los beneficios van a ser mayores que los inconvenientes. Absolutamente. Y hablando de racismo, bueno, yo he viajado en tren desde ¿cómo se llama este? Que va como bala, el tren bala en España. He viajado en Italia, he viajado en Francia y en México, cuando yo era una joven, hace muchísimos años, para ir al Xitle, al volcán Xitle, porque a mí me gustaba excursionar, tomábamos tren. Y para ir con una amiga que era indigenista con los huicholes, también tomamos tren de la Ciudad de México a Guadalajara. Y ahí se mezclaban los pollos, las gallinas, los niños, las señoras. Y la señora, cuando subimos, dijo a su hijo, levántate para darle el asiento a las señoritas, ¿no? O sea, educación. El racismo se ha acentuado de una manera estúpida en nuestro país, porque los ejemplos fueron, ¿cómo diré una palabra que tenga algún razonamiento inteligente? Bueno, fueron abuso de poder, ¿no? El gran avión presidencial, ¿no? Como si no pudiera ir en un avión normal un presidente. Y empiezan ahí todas las masturbaciones mentales que hacen que se mezcle una cosa con la otra. El tren Maya, ¿cómo? ¿Va a ser para los mayas o va a ser...? Es para todo el mundo. Todos tenemos derecho. Ese es uno de los problemas gravísimos de la oposición, que son elitistas, son clasistas, son racistas, pero confesos, no sé, se ponen en evidencia solitos. ¿Por qué no se dan cuenta, don Rogelio? A ver, ese aspecto social. Porque además esto, yo he oído que usted ha declarado a veces, perdón que me extienda, pero a veces es necesario por el sentido que tiene esta conversación de lo que hemos oído nosotros como ciudadanos del otro lado, que va a costar en un aspecto, por ejemplo, para el transporte de los ciudadanos de un lado a otro. ¿Qué quiere decir eso? En economía, si tú desarrollas el entorno, lo que cuesta se cobra y se paga. No sé si me explico. Por ejemplo, la comunidad de San Juan hicimos una granja. No había manera de llevar los pollos a comprar. Y si venía el comprador, les compraba en 3 pesos. A ver, hablemos de eso, por favor, don Rogelio, de el desarrollo integral de toda la zona del Tren Maya, por favor. Sí, mira, la primera cosa fundamental que tiene el tren
y tiene la política de esta nueva administración, es no desplazar a nadie. O sea, los dueños originarios, y yo creo que es el primer paso en un término muy objetivo de justicia real, tú eres el dueño, eres un ejidatario o eres un indígena, quédate donde estás, nada más véndeme pedacito donde el derecho de vía del tren de la vía, nada más. Y si hacemos una estación aquí, tú eres socio, tú vas a participar en esto. No podemos hacer lo tradicional de sacarte y para que después regreses como sirviente. No, no. Tú te quedas aquí desde un Como se principio. hizo en el aeropuerto de Texcoco. Sí, como se ha hecho en todos lados, porque toda Lados. la Riviera Maya está hecho bajo un esquema de primeros desalojo, llegan los coyotes, te saco de la tierra, te la privatizo, vas para afuera y ahora regresa como empleado y cada vez vas a ir más lejos porque cada vez está más caro el terreno. Entonces, aquí precisamente se trata de proceder de una forma inversa. El Estado tiene por qué beneficiar a privados sobre los intereses de los locales. O sea, si viene un privado a invertir, tendrá que invertir con el local, tendrá que ser un capital complementario. El local que aporta la tierra. Y es muy importante esto. Y eso es suficiente como para, por ejemplo, un ejemplo que estamos ahorita negociando todavía. En Bacalar, se están pidiendo, mucha gente dice, oye, ¿por qué pides tanta tierra? Es un ejido que mide 10,000 hectáreas, por decir algo. Y le dices, dame 1,000 hectáreas, aporta 1,000 hectáreas, no me las des, sino apórtalas, es tu aportación. De esas 1,000 hectáreas hay una característica fundamental para que no cree que se va a hacer Cancún. Se va a hacer un desarrollo sobre el 30% nada más. O sea, nunca vamos a hacer desarrollos que tengan más allá del 35% a lo mucho de área urbana. Todo lo demás tiene que ser área verde. Entonces, pero de este pedazo, que es el 10% de totalidad de estos ejidatarios, de aquí ellos pueden sacar rentas para aplicárselo al resto del territorio, de su territorio, ya sea para preservación de selvas, ya sea para programas productivos, para miel, para lo que quieran. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es el empoderamiento de los originarios, de la gente, los locales, y el empoderamiento particularmente de los indígenas, para que a partir del control de su tierra, ellos pueden sacar provecho de una cosa que se les ha negado siempre, la plusvalía. Si yo hago una inversión, genero plusvalía y esa que se tiene que quedar en ellos. Y ese juego de plusvalía, el primer beneficiado debe ser el propietario de la tierra. Es un proceso complejo y ha sido muy atacado. ¿Por quién? Pues por toda la bola de coyotes, por toda esta bola de gente que quiere siempre pasar precisamente sobre los derechos de los originarios de la tierra. Entonces, ese es un primer paso que creo que es muy importante entender. A partir de eso, nosotros tenemos que generar proyectos productivos en un balance. Mira, para que haya algo sustentable, siempre hemos dicho nosotros, ponemos, por ejemplo, una mesa. Una mesa estable tiene 4 patas. La sustentabilidad se basa precisamente en 4 patas. ¿Cuáles son? La económica, la pata ambiental, la pata social y la pata cultural. Si estos 4 factores no están debidamente equilibrados, lo que tú pongas encima se puede caer o se puede estar en incertidumbre. Entonces, tiene que estar parejo estas circunstancias. Y aparte, si tú le pones a esa mesa un manteca y diga certidumbre jurídica, ya vamos de gane. Entonces, el proyecto debe considerar que todos sus desarrollos emanados de este concepto tengan precisamente ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental, lo social y lo cultural, para garantizarte que vivan a largo plazo. Si tú haces algo demasiado económico, pues en detrimento de la cuestión ambiental y lo social, que es lo que ha pasado, pues tienes efectos muy negativos. Por ejemplo, Cancún, que fue una obra muy importante que hizo Fonatur, que hizo un gran legado económico, fue solamente económico, entonces la parte está desequilibrada. Está sufriendo, ¿qué? La parte ambiental y la parte social. ¿Por qué? Porque el crecimiento no se impuso parejo. Se planeó, si tú ves Cancún como está planeado hasta la clase media. Las clases populares que se hagan bolas. Y el medio ambiente, pues ahí también a ver qué pasa. Entonces, tenemos que rebalancear todo el modelo de desarrollo. ¿Para qué? Para que tenga sustentabilidad a largo plazo. Esa es la idea y para eso, todos estos factores, cada acto que hagamos tenemos que buscar esos equilibrios y en consecuencia podemos garantizarle a la sociedad que estamos haciendo algo que perdure en el largo plazo y sobre todo un factor determinante en armonía social para que el beneficio sea para la gran mayoría. Ese es el factor fundamental. Y eso hay que pugnarlo incluso legalmente, es decir, que quede estipulado en papel, porque yo intenté en varias ocasiones que el legado de
cultural, por ejemplo, de esta zona, la abeja melipona, por ejemplo, que fuera denominación de origen, y se desvirtuó mucho, luego se andaban peleando que no, que es mía, que es tuyo, y eso hace mucho daño. Queridos radioescuchas, estamos conversando con don Rogelio Jiménez Pons, él es el director de Fonatur, y Fonatur pues también tiene todos sus puntos a discutir, ¿verdad? De cómo se inició, cómo fue transformándose hasta que ha llegado hoy por hoy nuevamente a ser lo que se esperaba que fuera de Fonatur, que el patrimonio de México se quede en México, sea para los mexicanos, sea productivo y que tenga proyectos a futuro. Y tuvo algunos aciertos, como ya lo mencionó don Rogelio, como fue Cancún, pero ahora se tiene más experiencia, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que Cancún tuvo errores grasos y que además se siguen teniendo y no les da la gana de corregirlo y se han repetido en otros lugares. Entonces, ¿se puede usted quedar unos minutos más, don Rogelio? Con mucho gusto, sí. Muchas gracias. Estamos conversando con don Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, y el próximo sábado pasaremos la segunda parte. Muchas gracias.